La docuficción o ficción documental es un género híbrido que, como su nombre sugiere, es la combinación cinematográfica de documental y ficción. El objetivo de este género es construir un relato que logre captar la realidad tal cual es y que simultáneamente introduzca elementos irreales o situaciones ficticias para fortalecer la representación y de esta forma plasmar un hecho ya ocurrido con la veracidad de un documental y con la representación guionizada propia de la ficción. El uso de este término se popularizó a principios del siglo XXI, pero su origen se remonta a finales del siglo XX con la forma de hacer cine ya conocida por Robert Flaherty, uno de los padres del documental, y con la combinación de los aportes de Jean Roche, quien comenzó a realizar un tipo de películas que consistían básicamente en la improvisación de escenas, de historias y de situaciones con algunos de sus amigos africanos, algo que él mismo denominó etnoficción. Resulta sencillo hablar de la docuficción y del documental clásico, ya que dos de sus más grandes características se asemejan entre sí, siendo la más notoria de ellas su proceso de producción, ya que ambos cuentan con una etapa de preproducción donde existe una selección en función de cómo se va a realizar el trabajo. A esto le sigue la fase de grabación, donde se lleva a cabo lo ya planeado con anterioridad, y por último, la postproducción, o el montaje, que se explicará con exactitud más adelante. Su última semejanza es esa que integra el deber del director y el contrato con el espectador, ya que es necesario que el receptor reconozca lo que es real y lo que no a la hora de consumir el producto. Documental versus docuficción. El documental y la docuficción son dos géneros audiovisuales que se diferencian en la forma en que representan la realidad. El documental, por su parte, se caracteriza por su intento de representar la realidad tal como es, sin alterarla o manipularla. Por otro lado, la docuficción combina elementos de realidad y ficción, creando una narrativa que puede ser más atractiva o impactante que un documental tradicional. Puede tener diferentes objetivos, como es el entretener, concientizar o simplemente contar una historia. La docuficción cuenta con distintos recursos que la caracterizan. Puede utilizar elementos de ficción como lo son los diálogos, las actuaciones, escenarios recreados, entre otros, para dar forma a su narrativa. Cuenta con una estética que se puede utilizar similar a la ficción con elementos como la iluminación, el montaje o la música, que contribuyen a crear una atmósfera más envolvente. Cuenta con imágenes de archivo, que son una herramienta esencial que permite a los realizadores mostrar eventos históricos o contemporáneos. Estas imágenes pueden provenir de fuentes como archivos gubernamentales, medios de comunicación o incluso los propios realizadores. También tienen entrevistas, que es una forma de obtener información de primera mano de los protagonistas de un evento o situación. Los realizadores suelen entrevistar a personas involucradas en el tema de su película, ya sean testigos presenciales, expertos o incluso los propios protagonistas. Representaciones dramatizadas son una forma de recrear eventos o situaciones que no pudieron filmar con imágenes de archivo. Estas representaciones pueden ser interpretadas por actores profesionales o por los propios protagonistas. La reflexión es un recurso importante en la docuficción, ya que permite a los realizadores ofrecer su propio punto de vista sobre el tema de su película. La reflexión puede expresarse a través de la voz en off, los subtítulos o incluso la propia estructura de la película. Cuentan con animación que puede ser utilizada para recrear eventos o situaciones que no se pudieron filmar con imágenes de archivo o para presentar ideas o conceptos abstractos. También hacen uso de la realidad virtual o aumentada. Estos recursos pueden ayudar a los realizadores a crear una experiencia inmersiva para el espectador, que le permite sentir que está presente en el lugar de los hechos. La música puede utilizarse para crear una atmósfera o para enfatizar ciertos aspectos de la narrativa. Los productores hacen uso del montaje paralelo para comparar dos eventos o situaciones diferentes, o el montaje subjetivo para mostrar la perspectiva de un personaje en particular. Bueno, ahora vamos a ver las maneras en las que podemos hacer un docu-ficción.
empezando pues por sus modos en los tiempos narrativos. Específicamente tenemos tres modos representados a manera de estructura en la que se va a desarrollar el producto. La primera es una estructura temporal, donde la trama y el desarrollo del propio producto están muy ligados y se basan específicamente en momentos temporales de la historia. También pues podemos encontrar dos maneras de desarrollar este tipo de estructura, ya sea de una manera lineal cronológica, es decir, de un inicio a un fin sin saltos o algún tipo de estos recursos que podemos llamar como el flashback o cosas así, o en una narración paralela, la cual es cuando pues encontramos ya flashbacks o digamos contenidos de dos historias que pasan al mismo tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, aquí pasa algo mientras que en otro lugar pasa otro suceso que es muy importante para el desarrollo de la historia. En segundo tenemos pues la estructura diegética, donde el desarrollo del producto está condicionado por acciones específicas que desencadenan más acciones o sucesos que pues llegan al desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, se basan, estamos en un docuficción sobre el proceso en el que se reparten las cartas. Entonces, aquí ya no se tiene en cuenta tanto el tiempo, sino las acciones que hacen que una carta llegue a su destinatario, desde que parte hasta que la recibe su destinatario. Por último, tenemos la estructura ficcional, donde se está caracterizada por pues, presentar un formato de narrativa, digamos que en cierto modo tradicional, donde podemos ver una introducción, un nudo y un desenlace claros. Como ya lo mencioné, pues algunos recursos de estas narrativas temporales son los flashbacks, donde podemos ver escenas de sucesos o acontecimientos que pasaron antes de lo que se está mostrando precisamente en el momento de la historia. Los flash forward, que es totalmente lo opuesto, momentos o escenas de que sucederán o que podrían llegar a pasar en el futuro. Tenemos también el tiempo onírico, que es esos cuadros donde podemos ver representaciones de los sueños, pensamientos y todo lo que puede tener el protagonista o los participantes de la historia. Ahora vamos con los tipos de trama y conflictos que pueden llegar a tener. Pues esto es totalmente variado, ¿no? Eso depende de la problemática o el problema que estemos abordando en el docuficción. Pero pues se sabe que la docuficción busca dar respuestas a las preguntas clásicas del periodismo, ¿no? Esas 6 preguntas W que todos sabemos, el qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Esto a través de la historia principal. Para eso, pues en la docuficción se utilizan maneras narrativas que acentúan los tiempos dramáticos o de conflicto en la historia para dar mayor calidad de entretenimiento a las tramas y al producto en general. Eh, en estas pues tramas o conflictos podemos encontrar nudos dramáticos. ¿Esto qué es? Pues son puntos en la historia donde el problema o los conflictos se acentúan, se ven más grandes y se les da una mayor importancia. Tenemos 5 tipos de estos nudos dramáticos que se presentan a lo largo de la historia. El primero es el gancho, una problemática pequeña, una problemática inicial que hace que llame la atención el producto. Luego veremos con el nudo número 1, donde se presenta, digamos que un problema más grande con un peso más fuerte en la historia. En el punto medio podríamos decir que aparece el problema grande, la problemática general de la que va la historia. Luego tenemos el nudo número 2, que es, digamos que una problemática más pequeña que se desliga del punto medio. Y por último tenemos el clímax, que viene ya con la última problemática, usualmente, que también desencadena ya las acciones que resuelven todo el conflicto del documental o que le dan desarrollo final a la historia. Con esto de
la docuficción y sobre todo en los documentales es muy difícil que el guionista pueda elegir cuáles son los nudos de conflicto en la historia, pues porque se supone que al ser un documental todo debe ser muy natural y que es el guionista quien debe jugar, o más que el guionista, el director quien debe jugar con lo que pueda grabar respecto a la historia. Por último, tenemos el montaje. El montaje es algo vital para el desarrollo audiovisual, ya sea de una serie, de una película, de un documental, de cualquier producto audiovisual. Pues es a través de este montaje que se da una sensación de espacio-continuidad al producto, aportándole un sentido y un ritmo temporal fluido. Entonces, pues, el montaje nos permite reconocer no solo las locaciones, sino también lo que está pasando y darle una secuencia a la historia. Esto como se ve reflejado, si estamos en una llanura, pueden cambiar las escenas, los ángulos y todo, pero no podemos pasar de una llanura a, por ejemplo, a un paisaje tropical lleno de jungla, porque eso digamos que daña la continuidad del producto. Entonces, en la docuficción es un género que permite mostrar lo que Requena, una autora de las que se consultó, denomina punto de vista interior a la diégesis, que es la participación propia en la historia. Es decir, que no solo se muestra la imagen de lo que ocurrió de forma ajena a través de imágenes de archivo o recursos grabados para el propio documental, sino que también se permite al espectador entender lo que verían y simular cómo se sienten las personas que están en el relato. Es así que la docuficción consigue dotar de un carácter íntimo y personal en sus imágenes, que también permite mostrar acontecimientos desde un punto de vista imposible en el documental. Digamos que también dar un poco más de humanidad y generar más empatía hacia los personajes principales con el espectador, donde pues no solo se muestra el punto de vista exterior a la diégesis. Es también pues gracias al montaje que la docuficción tiene, digamos, un mayor impacto y mayor naturalidad hacia su proyección y el público. Ahora pues le mostraré algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es sobre una película que obtuvo el Goya Mejor Documental en la pasada edición, que se llama El Año del Descubrimiento. Este es un largometraje de Luis López Carrasco que presenta una serie de conversaciones en bares que giran en torno a la crisis industrial sufrida en Cartagena en el año 1992. En esto pues aparecen personajes jóvenes hablando de las injusticias que trajo el cambio del milenio. Para poder encajar la historia a estos últimos, se les proporcionaron una serie de temas sobre los que tenían que hablar y unos roles que tenían que seguir. El resto fue pura improvisación. La conclusión es que pues vas visionando el documental. Una vez visionando el documental, no sabes qué es ficción y qué es realidad, pero todo lleva a un mismo fin, que es, digamos, conocer qué pasó en las revueltas obreras de Cartagena en el 92, cosa que sí fue un hecho real. Otro ejemplo que tenemos es algo básico que tira, digamos que un poco más hacia el género documental, que es El Rastro, que es un programa de Canal Caracol, donde se dan a conocer y se investigan casos de crímenes sucedidos en el país de Colombia. Esto va mezclado aparte de los testimonios de las víctimas y de los testigos, con un poco de actuación y dramatización sobre las situaciones que pasaron en los hechos reales.